Continuamos con nuestras lecciones que venimos teniendo desde el año pasado sobre los evangelios, la armonía de los evangelios. Y hoy vamos a llegar al estudio de el último milagro que el Señor Jesús realizó en Galilea. El primero, recordarán ustedes que fue cuando en Caná de Galilea, en las bodas, el Señor convirtió el agua en vino. Este es el último milagro que Él va a realizar en ese territorio. La alimentación de los 5,000. Empieza de una manera encantadora. Este es el único milagro de Jesús que lo encontramos mencionado en los 4 evangelios. El Señor había enviado a sus apóstoles a lo que se conoce como la comisión limitada. Era solamente llevar el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora ellos han regresado, han retornado de esa expedición. Y nunca hubo un momento en el que Jesús necesitara más tiempo que entonces de estar a sola con sus discípulos. Por eso se los llevó a los alrededores de Betsaida, un poblado al borde del río Jordán, al norte del mar de Galilea. Ustedes pueden observar ahí en el mapa la ubicación de Betsaida, en la parte norte, parte de arriba del mar de Galilea. Dice el texto en Lucas 9:10, vueltos los apóstoles, como dije hace un momento, ellos habían regresado de la comisión que el Señor les había dado de ir y predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a los gentiles, sino solamente a la casa de Israel. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. El Señor necesitaba estar a solas con ellos, más que antes. Por eso se los lleva a un lugar desierto a los alrededores de Betsaida. Ustedes pueden ver en el mapa la ubicación y la distancia que había de Capernaum. Recordemos que Capernaum es donde el Señor ha fijado su residencia. Ese es el poblado donde el Señor tiene su vivienda. Señor Barclay, en su comentario, y quiero que le presten atención a lo que voy a leer a continuación, porque había 2 Betsaidas. Dice, de Cafarnaún, al otro lado del mar de Galilea, había una distancia de unos 7 kilómetros que recorrieron en la barca. La gente había estado observando con admiración las obras de Jesús. Era fácil adivinar la dirección que llevaba la barca. Así es que se dieron prisa para dar la vuelta a la parte superior del mar por tierra. El río Jordán entra por el extremo norte del mar de Galilea. 2 millas río arriba estaban los vados del Jordán. Cerca de los vados había un pueblo que se llamaba Betsaida Julias. Como ustedes pueden observar ahí en el mapa, en la parte superior de la derecha, la flecha está indicando la ubicación de Betsaida Julias. Para distinguirla de la otra Betsaida de Galilea, que quedaba al oriente, a mano izquierda. Y era hacia ese lugar, hacia Betsaida Julias, a donde se estaba dirigiendo el Señor.
Cerca de Bethsaida Julias, casi a la orilla del lago, había una llanurita en la que solía haber buena hierba. Iba a ser el escenario de un acontecimiento extraordinario. Y ese acontecimiento sería la alimentación, el milagro de alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. Bueno, continuemos entonces con lo que nos dicen los evangelios. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora, este evento es el clímax del ministerio en Galilea. Hasta ese momento, la marea de la opinión popular estaba definitivamente a favor del Señor. Después de este evento y del sermón de Jesús, al día siguiente, en Capernaum, la marea de la opinión popular en Galilea comenzó a moverse en la dirección opuesta. Pero de eso vamos a hablar en nuestra próxima lección. Como dije hace un momento, este milagro, el de la alimentación de más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, es el único milagro que Jesús realizó durante su ministerio público que está registrado por los 4 escritores de los evangelios. Este fue un momento en el que muchas preguntas necesitaban ser respondidas. Y la muerte de Juan el Bautista se puso en la perspectiva adecuada para los apóstoles. En nuestra última lección estuvimos hablando de la muerte de Juan. Ahora, sin embargo, la soledad y la privacidad eran cosas difíciles de conseguir con la presión constante de la gente alrededor de Jesús. No tenían tiempo ni siquiera de comer tranquilamente, como lo dice ahí el verso 31, en la parte final. De manera que ni aún tenían tiempo para comer, porque eran muchos los que venían donde el Señor. Pero Jesús y los apóstoles entraron en una barca y se hicieron a la mar en Galilea, siguiendo un rumbo a lo largo de la costa norte. Dice Juan 6:1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Como pueden ver ustedes en el gráfico en la pantalla, la forma del mar de Galilea es como una pera, la fruta. En su punto más distante tenía 20 kilómetros de largo. Y en el punto más ancho tenía 12 kilómetros. Ahora, Jesús pasó a través de la esquina norte en un bote, en la parte superior. Pero las personas pudieron caminar alrededor de la línea costera y reunirse con el Señor allí. Para eso colocó un grado de separación entre ellos y las multitudes. Pero aún así permitió que la gente supiera a dónde iban y lo siguiera. La multitud se apresuró a enterarse de la partida de Jesús y se apresuró a ver qué dirección estaba tomando. Y la multitud siguió a Jesús corriendo a lo largo de la orilla del mar. Pero cuando la gente descubrió que se les había marchado, salieron en su búsqueda a millares. Y él les salió al encuentro y les dio la bienvenida.
Dice Mateo 6:33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, como dice ahí en esta porción, muchos lo vieron ir y le seguía una gran multitud. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Había una multitud alineada a lo largo del lago, cada persona apresurándose como pudiera. A medida que pasaban por varios pueblos y ciudades, otros se unieron hasta que finalmente se reunió una multitud como de 5,000 personas, sin tener en cuenta las mujeres y los niños. Dice Lucas 9, y eran como 5,000 hombres. Ahora, antes de continuar, un paréntesis. Lucas 9:14 dice que las personas que se reunieron en esta ocasión eran como 5,000 hombres. El texto de Juan, texto paralelo, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Lucas usa el término hombres. Juan usa el término varones. Ahora, estas 5,000 personas que se reunieron, estas como 5,000 personas, y recuerden, no se está teniendo en cuenta a las mujeres y a los niños. Palabra griega utilizada aquí en ambos pasajes, en Lucas y en Juan, para traducir hombres o varones, es el término griego aner. Y es bastante interesante, porque el señor Vine, en su diccionario griego, nos explica lo siguiente. Significa específicamente varón, no empleándose nunca del sexo femenino. Ahora, eso quiere decir que estos 5,000 hombres o estos 5,000 varones era específicamente varones, no incluía mujeres, porque el término griego aner nunca se emplea para referirse al sexo femenino. Hay otro término, pero el término griego aner es exclusivo, hablando específicamente del varón. Entonces, habían muchos más, eran más de 5,000, pero hablando específicamente, dice que eran como 5,000 varones, no incluía mujeres, ni niños. Ahora, de hecho, muchos llegaron al destino del Señor antes de que Él y los apóstoles estuvieran presentes. Volviendo al texto en Marcos 6:33 dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Al llegar a la orilla, Jesús recibió a la multitud y se puso en medio de ellos, enseñándoles muchas cosas y hablándoles del reino de Dios, y también sanó a los enfermos. Dice Lucas capítulo 9, verso 11, y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Siguió llegando más gente. Así que Jesús decide subir a una montaña, como lo hacía a menudo. La ladera de la montaña formando un anfiteatro natural donde un mayor número de personas podían verlo y escucharlo. Aunque Jesús estaba muy ocupado, tuvo compasión de la gente y los vio como ovejas
sin pastor. Dice Mateo, Marcos capítulo 6, verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Una frase descriptiva que el Señor había usado antes de este momento. Aquí vuelve y la utiliza. Termina diciendo el verso, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Llegó la Pascua. Dice Juan 6, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua llegó en la primavera, cerca al mismo tiempo del año, como el día que los hombres llaman Pascua de Resurrección. Recordemos que los judíos tenían varias festividades, pero habían tres principales. El señor Barclay nos dice al respecto de las fiestas de los judíos. Había tres fiestas de guardar: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Eran las tres principales, habían muchas más, pero estas eran las tres fiestas principales en el año. Todos los varones judíos adultos que vivieran a menos de 25 kilómetros de Jerusalén tenían obligación de asistir. La Pascua era en el primer plenilunio después del equinoccio de primavera, cuando es ahora la Semana Santa, y Pentecostés 7 semanas después. Juan nos presenta a Jesús asistiendo a las fiestas judías porque tenía el debido respeto a las obligaciones de la religión de Israel, y sus fiestas no le parecían una molesta obligación, sino una deliciosa oportunidad para participar en el culto de su pueblo. Ayer lunes, aquí en mi país, no sé en los suyos, hermanos, era festivo aquí en Colombia. No un día festivo patrio, sino un día festivo religioso. Porque ayer se celebró en el mundo católico el día de la Asunción del Señor a los cielos. O sea, pues, ayer se conmemoró el regreso del Señor a los cielos. La Biblia dice claramente que el Señor resucita de entre los muertos. 40 días después, el Señor ascendió a los cielos. Y 10 días después era la fiesta del Pentecostés. Hace 40 días se celebró la fiesta de la Pascua. En 10 días se va a celebrar el Pentecostés. Porque era la ascensión del Señor fue 10 días antes de la fiesta del Pentecostés. Esto lo digo de manera informativa para que tengan en cuenta que era lo que se estaba conmemorando el día de ayer en el mundo católico. La asunción del Señor a los cielos, su retorno a los cielos. Bueno, 3 fiestas de guardar. Pero hablemos un poquito acerca de la Pascua. Levítico capítulo 23 es donde el Señor instruye al pueblo de Israel con respecto a esa conmemoración de la Pascua. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación.
ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Eso era con respecto a la fiesta de la Pascua, de la cual estamos hablando aquí, en este evento, donde el Señor va a hacer el milagro de alimentar a más de 5,000 personas, y ya se está acercando la fiesta de la Pascua. Señor Josefo, el historiador judío, nos da información adicional con respecto a la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice, y llamamos a la fiesta Pascua, que significa el paso al otro lado. Porque ese día Dios nos pasó al otro lado y envió la plaga a los egipcios. Significa el paso al otro lado. El paso de la esclavitud a la libertad, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Bueno, el día avanzó. A medida que Jesús enseñaba y sanaba, el día iba avanzando. Y antes de que se dieran cuenta, ya era muy tarde. Dice Lucas 9, versículo 12, pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Oh, era lógico la preocupación aquí de los apóstoles, porque imagínense, más de 5,000 personas estaban ahí. ¿Dónde iban a dormir? Esos poblados eran poblados pequeños, no tenían hoteles, no tenían lugares de descanso, no tenían cadenas de restaurantes. Por eso le dicen al Señor, despide la gente para que vayan a las aldeas, que regresen a sus poblados, ¿sí? Y busquen alimentos, porque aquí donde estamos, aquí no hay absolutamente nada. Ahora, era una gran multitud de personas en un lugar deshabitado, lejos de sus hogares, sin provisiones para comer. A los apóstoles les parecía que solo había una cosa que hacer: despedir a la multitud. Que vayan al campo y encuentren alojamiento y provisiones mientras todavía haya tiempo. Porque el día ya estaba declinando, el día ya se iba a terminar. Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mira la pregunta que el Señor le hace. Se la hace a Felipe. Oye, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Bueno, no iban a encontrar una cadena de panaderías donde pudieran comprar pan para alimentar a más de 5,000 personas. Ahora, esta era una pregunta para beneficio de Felipe, no del Señor, porque el Señor sabía exactamente lo que iba a hacer. Juan 6:6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Pero para Felipe
la situación presentaba un gran problema. Mire lo que él responde. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor, ni con 200 denarios podríamos comprar pan suficiente para alimentar a estas más de 5,000 personas. Señor Barclay, en su comentario, nos dice lo siguiente. A Jesús se le avivó la compasión a la vista de la multitud. Llegaban hambrientos y agotados. Era natural acudir en primer lugar a Felipe, que era de Betsaida. Bueno, vemos entonces por qué el Señor no se dirigió a otro de los apóstoles, sino a Felipe. Felipe era de Betsaida y conocería bien los recursos de la región. Jesús le preguntó dónde se podían obtener alimentos. La respuesta de Felipe era descorazonadora. Dijo que aún en el caso de que se pudieran conseguir, costaría más de 200 denarios dar a cada uno de los presentes, aunque fuera no más que un bocado. Recordemos que un denario sería unos 6 céntimos, pero era el salario diario de un obrero. Así que tendríamos que calcular a lo que equivaldría hoy en día en cada país. En España sería algo así como 3.000 euros. El sueldo de 7 meses. Comprendemos la perplejidad de Felipe. Felipe está diciendo, necesitamos el salario de 7 meses para poder siquiera, es más, ni nos alcanza para alimentar a estas personas con un bocado. Jesús ordena entonces a los apóstoles que vayan a la multitud y vieran qué comida había disponible. De esa gran multitud, solo Andrés pudo encontrar comida. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Un muchacho tenía en su canasta 5 panes de cebada. Ahora, los panes no eran como nuestros panes de hoy en día. Eran más como gruesos panqueques. Ahora, y la cebada era muy ordinaria. Más ordinaria que una tortilla de maíz. Era un alimento muy sencillo. Y el pescado, que menciona aquí, 2 pececillos, no crean ustedes que eran estilo pargo rojo o catfish, bagre o atún. No eran ese tipo de peces que nosotros estamos acostumbrados a comer. El pescado mencionado era un pez muy pequeño, es más, se parecía más bien como a una sardina y era comido más como un encurtido solo para darle sabor. Bueno, cuando el Señor se entera de que hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, no un filete de pescado, como decía hace un momento, no era ningún pargo rojo o un pez grandísimo, no, sardinitas. El Señor dijo, traédmelos acá. O sea, pues, los panes y los pececillos. Jesús le da entonces la orden a los discípulos de que vayan a la multitud una vez más, indicándoles que se sentaran de manera ordenada en grupos de 50 cada uno.
Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron por grupos sobre la hierba verde. Y eran como 5,000 hombres. Recordemos que no se están incluyendo aquí a las mujeres y a los niños. Hecho esto, Jesús miró al cielo, bendijo el pan y el pescado, dio gracias y comenzó a partirlos para distribuirlos. Entonces, Marcos 6:41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Lo maravilloso es lo que nos dice el versículo 42. El Señor tomó los 5 panes y los 2 pececillos y los alimentó a todos. Nos dice el verso 42, y comieron todos y se saciaron. Impresionante, hermano. Este es un milagro, uno de los milagros que prueban y probaron a los más de 5,000 reunidos en esa ocasión en las afueras de Betsaida, Julias, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber habido un suministro continuo de alimentos en las manos de Jesús cuando lo partió y se lo dio a sus apóstoles para que lo distribuyeran entre la gente. Pero el punto a enfatizar es que más de 5,000 personas fueron alimentadas hasta quedar satisfechas con nada más que 5 panes de cebada y 2 pececillos. Cuando todos hubieron comido, y dice que se saciaron, no quedaron con hambre. Nos dice la Escritura que sobró lo suficiente para llenar 12 canastas. Juan capítulo 6, verso 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Quisiera ver a los milagreros modernos, aquellos que dicen hoy día que tienen el poder del Espíritu Santo para obrar milagros, hacer uno de esta naturaleza. Ir a una de las áreas deprimidas de la ciudad donde viven y tocar las puertas, invitar a la gente a salir con sus bandejas, que nada más saquen el pan, lo único que tienen de alimento, que ellos les van a multiplicar su sustento. Eso sí sería un milagro. La multitud se conmovió por lo que había visto, oído y ahora probado. Algunos comenzaron a proclamar que seguramente cualquiera que pudiera hacer tal cosa era el profeta que Dios había prometido que vendría al mundo. Dice en Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 1500 años antes, Dios había profetizado que enviaría al profeta, no a un profeta, al profeta.
Por eso dice, este verdaderamente es el profeta, no un profeta. En Deuteronomio 18:18 se habla de ese profeta. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahora, los judíos entendieron correctamente que se trataba de una profecía mesiánica. Empezaron a decir que Jesús era el profeta. En una multitud de este tamaño, particularmente en la región de Galilea, esperaríamos encontrar varios celotes. El efecto del milagro en los celotes fanáticos fue el deseo de apoderarse de Jesús por la fuerza, si era necesario, y convertirlo en rey, la clase de rey que querían. Uno que los liberara de la opresión del yugo romano. Marcos 6:45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hace eso el Señor en este momento? Bueno, Juan nos dice en el capítulo 6, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, en este momento la gente está pensando, bueno, tenemos al que nos va a liberar de Roma, el que nos va a liberar de la opresión, el profeta que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Y nos dice en Mateo capítulo 14, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La gente todavía no podía o no quería ver el significado espiritual del ministerio del Señor. El reino del Señor era un reino no de este mundo, pero un reino terrenal era lo que ellos querían. Pero pronto sus deseos terrenales los volverían en contra de Jesús. Hasta este momento, las cosas estaban bien. Pero a partir de este momento, las cosas cambiarían rotundamente. Porque estas mismas personas que antes lo estaban siguiendo, ahora se iban a venir en contra de él. Hermanos queridos, los invito para la lección del día de mañana, para que continuemos nosotros en este estudio que estamos haciendo de la armonía de los evangelios. Volviendo al versículo 46, corrijo, Marcos 6:45, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Explicábamos hace un rato en la lección que alrededor del mar de Galilea había dos Betsaidas. Betsaida Julias, al otro lado del río Jordán, en la parte norte, donde el Señor hizo el milagro de alimentar a más de 5,000 personas, y ahora se va a ir con sus discípulos y los manda a ellos primero a la otra Betsaida. Ustedes pueden observar ahí en el mapa que aparece en pantalla la ubicación de las dos Betsaidas. Una en Galilea, en la parte occidental, y la otra Betsaida Julias, en la parte oriental.